Hola amigos, hoy conversaremos sobre los métodos de evaluación de puestos, específicamente los métodos de evaluación de puestos cualitativos, aquellos que nosotros podemos desarrollar mediante la comparación de los diferentes trabajos. Vamos a llegar a crear o establecer un ordenamiento. Por supuesto, para lograr este ordenamiento, nosotros que tenemos que fundamentarnos o utilizar los factores básicos o factores comunes o factores compensables que cada uno de los puestos tiene. Es decir, aquí estamos hablando de la complejidad que puede tener un trabajo, la necesidad de experiencia que exige cada trabajo, la preparación necesaria, la supervisión, responsabilidad y cuántos otros factores comunes que podamos nosotros tomar como referencia para comparar un puesto con otro. Todo método de evaluación de puesto requiere previamente desarrollar ciertas etapas. La primera etapa que hay que hacer, o el primer paso, sería la designación del comité de valoración de puestos. Este comité, ¿verdad?, cuando nosotros lo vamos a nombrar, normalmente está compuesto por un representante de la empresa, que puede ser alguien de las autoridades o puede ser la persona encargada de la gestión de recursos humanos de la organización. Hay miembros permanentes, que normalmente son los gerentes o los jefes de departamento. Hay miembros ocasionales, aquellos técnicos, aquellos especialistas que los llamamos en determinado momento cuando queremos analizar, estudiar un puesto que requiere de cierta especialidad. Este comité también está conformado por un secretario y un asesor técnico. El asesor técnico prácticamente es la persona que conoce sobre los diferentes métodos de evaluación de puestos y es el que recomienda, asesora a este comité. Una vez nosotros hemos designado ya o establecido este comité de valoración, el siguiente paso es una reunión que se debe de dar con el nivel de dirección de la organización, la junta directiva, ¿verdad?, en donde ellos le tienen que dar las políticas a aplicar durante el proceso de evaluación. Es decir, cuáles son los objetivos que tiene esta evaluación de puestos que vamos a desarrollar. Una vez recibidas las políticas, el comité tiene que comenzar a hacer una revisión y análisis de documentos, es decir, de evaluaciones anteriores, de evaluaciones de organizaciones de la misma línea de negocios, principalmente también de los manuales de puestos o del manual de puestos de la organización. Hay que conocerlo exactamente para saber cómo vamos a valorar los puestos. En un cuarto paso o cuarta etapa de inicio de una evaluación de puestos es la de la selección de los trabajos que vamos a evaluar. Algunas organizaciones tienen bastantes puestos de trabajo y eso pues se puede dificultar hacer una evaluación un poco más objetiva, para lo cual entonces se seleccionan aquellos puestos, llamémosles claves, que son representativos de todos los demás niveles y que nos van a servir de referencia para evaluar a los demás puestos. ¿Cuál es la clasificación de los métodos cualitativos? Que es lo que nos interesa conocer en esta sesión. Bueno, los métodos cualitativos pueden ser de jerarquización, ¿verdad?, y pueden ser de método de categorías predeterminadas o de clasificación de grados. Cuando hablamos de jerarquización, esta puede ser o podemos utilizar dos métodos. Uno que se conoce como el ascendente-descendente, ¿verdad?, y otro de los métodos que es el de comparación de parejas. El método ascendente-descendente, ¿verdad?, lo que hacemos nosotros es estudiar individualmente, fíjense, como miembros del comité, cada uno de los miembros tiene que estudiar la descripción de cada uno de los puestos y cada miembro de este comité va a determinar la importancia y la jerarquización de mayor a menor, ¿verdad?, que uno le asigna a cada puesto. Es decir, que cada miembro en forma individual, fíjense, va a comenzar a trabajar primero a establecer esa jerarquización y después se comienza a reunir con otro miembro del grupo a hacer una comparación de cómo es que él ha jerarquizado hasta llegar a un consenso. Pero
decimos, individualmente hace ese estudio del puesto, lo establece comparando todos los puestos, establece, vamos a decir, la importancia de la jerarquización que los puestos de la organización tienen de mayor a menor complejidad. Cuando lo hizo individualmente, posteriormente lo va haciendo con otros de los compañeros del comité hasta llegar a un consenso y poder sacar vamos a decir, un orden jerárquico de todos los puestos de la organización. Podemos emplear diferentes técnicas, lo podemos hacer de forma ascendente o lo podemos hacer de forma descendente. Lo importante es que se hace en forma individual y después se llega al consenso. Algunos lo que normalmente hacen es establece cuáles son los puestos más complejos, cuáles son los menos complejos y comienzan a ir ubicando ahí los demás puestos. Primero buscan cuáles son los más complejos, luego los menos complejos y van ubicando los puestos para buscar una jerarquía de los puestos. Este método, la verdad que tiene algunas ventajas y desventajas. Dentro de las ventajas es que evita errores de calificaciones extremas o centrales, ¿verdad? El personal lo entiende con facilidad y vamos a decir que es sencillo, simple. La desventaja es que el grado de precisión es muy bajo, ya que no especifica qué tanto es más complejo un puesto en comparación de otro. Y por supuesto, es difícil sustentarlo ante los empleados, porque cuando nosotros ya hacemos la jerarquización y de repente un puesto que tal vez tenía mayor salario que otro en determinado momento, cuando se hace la jerarquización, se dice que ese puesto es más importante, ¿verdad? O requiere más experiencia que otro, entonces este puesto es más importante, este puesto tiene mayor jerarquía. Eso, aceptarlo por parte de los trabajadores se vuelve un poquito más complejo. Existe otro método dentro de estos métodos cualitativos de jerarquización, que es el que corresponde al método de comparación de parejas, ¿verdad? Aquí lo que vamos haciendo es la comparación de los diferentes trabajos, ¿verdad? También para establecer un orden, una jerarquía, tomamos en consideración esos factores compensables, factores comunes que habíamos mencionado, y el método en sí consiste en que comienzo a comparar un puesto con relación a otro. Y así lo voy comparando con todos. Entonces, lo que nosotros utilizamos es, vamos a ver que un cuadro de 2 entradas, en donde establecemos, asignamos un signo más al cargo más complejo y un signo menos al menos complejo. Entonces, al final de cuentas, ¿verdad? Sumamos cuántos signos más tenemos y ese se supone que el que tenga más, ese es el puesto, vamos a decir así, de mayor jerarquía. Y así vamos haciendo con todos los demás puestos. Es decir, vamos comparando un puesto con relación a otro para establecer cuál de los dos es más importante. Y eso lo hacemos con todos los puestos. O sea, enlistamos los puestos, vamos a decir A, B, C, D, E, F, hasta lo que corresponda. Y vamos a comparar A con todos los demás. Luego B con todos los demás. Y ahí vamos a establecer ese orden de jerarquía. El que tenga, vamos a decir en este caso, en esta matriz que acabamos de mencionar, más cruces, ¿verdad? Ese se supone que es el puesto de mayor jerarquía. Y así establecemos el orden jerárquico de todos los puestos. Otro de los métodos se conoce como el método de categorías predeterminadas o de clasificación por grados, ¿verdad? Aquí prácticamente lo que nosotros previamente hacemos es la clasificación de los puestos de trabajo, ¿verdad? Ustedes conocen en sus organizaciones que hay puestos de producción o de fabricación, ¿verdad? Hay puestos administrativos o de oficinas y hay puestos también comerciales o de venta y de dirección o de supervisión, ¿sí? Entonces, nosotros podemos con facilidad, por decirlo así, clasificar los puestos. Entonces,
lo importante en una primera instancia es clasificar, ¿verdad? Los puestos, en qué categoría vamos a decir que quedan, o sea, cómo los vamos a agrupar. Entonces, el primer paso de este método es determinación de las categorías. O sea, en qué categoría cabe un puesto, ¿verdad? Categorías que nosotros vamos a predeterminar, ¿verdad? Y que deben de ser lo suficiente para que todos los puestos, ¿verdad? Esta categoría puedan tener o ser ubicados en cada una de ellas. Entonces, este sería el primer paso, determinar las categorías. Es decir, por ejemplo, la categoría 1 van a ser todos aquellos puestos no calificados. La categoría 2, los puestos con cargos calificados. La categoría 3, los cargos con especializados, por poner un ejemplo. En un segundo paso, pues entonces vamos a tener que definir esta categoría. Dijimos que la categoría 1 es cargos no calificados, ¿verdad? Entonces vamos a tener que definir qué vamos a entender por cargos no calificados. Por ejemplo, podemos decir cargos no calificados, categoría 1, cargos no calificados, ¿verdad? Se refiere a aquellos trabajos esencialmente rutinarios que requieren poca precisión y experiencia limitada. También me habíamos mencionado la categoría 2 y dijimos que eran los cargos calificados y dijimos ahí, son aquellos que exigen potencial intelectual y alguna experiencia general y específica en el desempeño de tareas de cierta variedad y dificultad. En una categoría 3 serían los cargos especializados, entonces nosotros vamos a decir que son aquellos cargos puestos, ¿verdad?, que exigen un espíritu analítico y creador para solucionar problemas técnicos complejos y desarrollar diferentes métodos, ¿sí? Es decir, establecemos la categoría y tenemos que definirlos. Pero el problema es que muchas veces nosotros, establecemos la categoría, los definimos, pero hay algunos puestos, pues que sí, vamos a decir que cubren el 100%, ¿verdad? Pero ya por sus características lo cubren, pero hay otros puestos, ¿verdad?, que no tienen todas las características. Entonces, es necesario por eso, ¿verdad?, establecer dentro de esta misma categoría algunos niveles. Y por eso es que venimos, ¿verdad?, dentro del mismo categoría, vamos a poner el caso de la categoría 1. Dijimos trabajos esencialmente rutinarios, ¿verdad?, que requieren poca precisión y experiencia limitada. Pero dentro de esta misma categoría, fíjense, no todos llenan el 100%. Entonces vamos a establecer grados. Vamos a poner grado 1, 2, 3, 4, lo que sea necesario, ¿verdad? Y por ejemplo, vamos a poner para el grado 1, van a ser aquellos trabajos sencillos, muy repetitivos, que se efectúan bajo supervisión muy cercana, que requiere capacitación mínima, ¿verdad?, muy poca responsabilidad o iniciativa. Ejemplo, ¿verdad?, empleado de limpieza, verificador de piezas de repuesto. Vamos a poner un grado 2 dentro de esa categoría 1, fíjense, y vamos a decir, ¿verdad?, que es repetitivo, pero que también en muy pocas ocasiones el empleado debe mostrar iniciativa. La responsabilidad es baja, ya cambió. Aquí, ejemplo, ¿verdad? Aquí ya está el que da mantenimiento al equipo. Es decir, vamos definiendo las categorías, establecemos los grados, ¿verdad?, y los describimos. ¿Para qué? Para que podamos ubicar a cada uno de los puestos que tiene la empresa. Un tercer paso sería la evaluación que ya hace el comité, ¿verdad?, tomando en consideración aquellos factores comunes, aquellos factores compensables que había mencionado, la complejidad de trabajo, la preparación necesaria, la experiencia, la supervisión que requiere, el nivel de responsabilidad que tiene, si tiene esfuerzo físico, esfuerzo mental, factores que vamos a considerar nosotros, ¿verdad?, a la hora de ir evaluando cada uno de los puestos, ¿verdad? Aquí es importante de que nosotros vengamos y vamos a
a ir desarrollando un manual de evaluación de puestos. Entonces, vamos a ir colocando primero los puestos de valor más alto y los más bajos, ¿verdad? Entonces, y luego eso nos va a servir a nosotros de referencia para ir clasificando, ¿verdad?, los demás puestos. Mencioné al principio, esto cada miembro del comité lo hace en forma individual y posteriormente se llega a un consenso, porque el resultado de una evaluación de puestos se debe de presentar al comité. En el caso de este método, fíjese, quizás la mayor dificultad se da en confeccionar esa escala de categorías o de grados de puestos de trabajo. Es decir, en la manera de definir en una forma precisa, ¿verdad?, ese nivel de dificultad, de complejidad y de las demás características, ¿verdad?, de tal manera que se le facilite al comité poder ir ubicando a cada uno de los puestos en esas categorías, en esas jerarquías. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que nos proporciona el método de categorías predeterminadas o de clasificación por grados que acabamos de mencionar? Bueno, vamos a decir que es fácil de comprender, es sencillo de aplicar, resulta poco costoso y responde a la tendencia natural de las divisiones de trabajo, o sea, de cómo están ubicados los puestos dentro de la empresa. Pero dentro de las desventajas, ¿verdad?, es difícil, ya mencionábamos, redactar las descripciones de las categorías, ¿verdad? También muchas veces cuando estamos haciendo la evaluación, estamos ubicando los puestos, vamos a decir así, que la valoración puede estar sesgada, ¿verdad?, por el salario actual devengado, ¿sí? O sea, nosotros tomamos en consideración el salario y entonces en base a eso lo ubicamos. Podemos tener ese problema, ¿verdad? Y por supuesto, este método, aplicarlo a empresas que tengan una gran cantidad de puestos de trabajo, se vuelve más complicado, ¿sí? En conclusión, podemos decir que los métodos de evaluación cualitativos, ¿verdad?, tienen algunas ventajas. Entre ellas son sencillos, ¿verdad?, son fáciles de aplicar, vamos a decir que son económicos porque son bien rápidos, lo hacemos, ¿verdad? Sencillos porque están basados en una apreciación general del puesto de trabajo, ¿verdad? No requiere procedimientos estadísticos o matemáticos, ¿verdad? Es fácil de aplicar por cuanto se limita a hacer un ordenamiento o una clasificación, ¿verdad? Es decir, estas pudieran ser algunas de las ventajas, pero también las desventajas de los métodos de evaluación cualitativa es que son más difíciles de justificar o aceptar por parte de los empleados, ¿verdad? Entonces, por cuanto pues las apreciaciones que hacemos normalmente son subjetivas, ¿verdad? La escala que resulta o el orden que resulta no señala en qué cantidad un puesto es más complejo que el otro, ¿verdad?, o al comparar uno con otro. La ubicación, la jerarquía y los salarios actuales normalmente de los puestos puede sesgar el ordenamiento que hagamos. Es decir, hay algunas ventajas, pero por el hecho de ser subjetivo, ¿verdad?, bastante subjetivo, se nos dificulta ya a la hora de presentar el informe, ¿verdad?, que los trabajadores como tales lo acepten. Es decir, tenemos que considerar cuáles son los métodos que debemos de aplicar en nuestra organización, considerando las ventajas y desventajas que estos puedan tener y dependiendo de la posibilidad, ya sea financiera, de recursos que tengamos para poder desarrollar un método adecuado de evaluación de puestos. Muchas gracias.